Empecemos entonces con la madre de agua. La madre de agua al parecer es una divinidad que aparece cerca a los ríos, ¿sí? Entonces aparece de cierta forma como una protectora de las fuentes hídricas del país. Pues entendámoslo como mejor Latinoamérica, todas estas divinidades, todos estos entes. Porque hay testimonios de ellos también en México, en Ecuador, en Bolivia, sí, entonces como que ponerles una nacionalidad colombiana, no sé, es dudoso, es dudoso. Pero entonces decimos que la madre de agua se presenta, cuando se presenta por la mañana, su poder es sanador, ¿sí? Ella es muy hermosa, se supone que su cabello es dorado, sus ojos verdes y su piel blanca. O sea, una descripción totalmente occidental, ¿no? Si nos damos cuenta, ya empezó ahí el juego de Occidente. Es blanca, es curandera y protege los ríos. Por la mañana ayuda, pero si se les aparece por la noche, los va a seducir. ¿Sí? Su apariencia es hermosa, entonces su función es seducir a los jóvenes, seducir a los chicos y a veces los pierde, los entra en un estado de éxtasis y locura. Algunos a veces se ahogan en los ríos y nunca más vuelven, al estilo de las sirenas. Si nos damos cuenta, comparte esa característica con las sirenas de la Ilíada, digo, de la Odisea, cuando a Odiseo le toca amarrarse a la proa para poder guiar el barco, porque si los demás escuchaban la voz de las sirenas se tiraban al agua. Entonces es una divinidad que también puede causar la locura. También dicen que para los jóvenes librarse de su efecto es necesario es necesario que oren con los mayores, ¿sí? Sus padres o sus abuelos tienen que sentarse a orar con ellos. También se cuenta que la madre de agua pasea por los ríos cristalinos y a veces a las personas que van por ahí se les manifiesta sobre cocodrilos, delfines o peces. Ese es el mito de la madre de agua, protectora de las fuentes hídricas. La pata sola. Creo que todos hemos escuchado hablar de la pata sola. Tal vez hayan diferentes mitos. Se le compara con un mito que se conoce como la Sayona, y también con la Llorona. Es una mujer solitaria, protectora, que perdió a sus hijos, ¿sí? Voy a contarles por qué la patasola perdió a sus hijos y por qué se le dice patasola. Bueno, dice la leyenda que la patasola era la mujer de un campesino. Tenían 3 hijos. Un día, el campesino llegó de su trabajo y la encontró a ella acostándose con el patrón de él. Entonces, pues, este hombre entró en cólera, le quitó la cabeza con un machete al patrón y a ella le tumbó una pierna. También disculpen. Entonces, este campesino le cortó la pierna a la mujer y pues obviamente se desangró muy rápido. El campesino se fue de la casa y prendió fuego a la casa. Nunca más volvieron a saber de ese lugar y se cuenta que el alma de esta mujer volvía por las noches a buscar a sus hijos. Parecido a La Llorona, ¿no? Se han escuchado aquel cuento clásico de ¿dónde están mis hijos? Sí, que siempre la escuchaban el alma en pena de ella buscando a sus hijos. Entonces la patasola también es un ente que perdió a sus hijos, parecido a La Llorona. Y se cuenta que aparece con grandes ojos, y una gran boca y colmillos grandes. Este aspecto bestial parece ser una característica de los seres protectores de la naturaleza. También se le entiende como una protectora de la naturaleza que castiga a los hombres infieles, a los borrachos, a los hombres que están perdidos en el bosque y los asusta. ¿Sí? Más adelante volveremos a hablar de este tema de la infidelidad, del vicio, cómo estas divinidades entran a castigar a todo este tipo de hombres perniciosos, porque siempre son hombres a los que persiguen estas divinidades, casi que nunca las mujeres. Volvamos al tema de la candileja. La candileja se cuenta que es
una entidad que aparece como tres bolas de fuego incandescentes en los campos, en las veredas. Em, la leyenda cuenta que esta candileja era una anciana que vivía con sus dos nietos y era una mujer muy permisiva con ellos y los consentía mucho. Entonces ella al morir, San Pedro la reprendió, dice el mito, que la leyenda, que San Pedro la reprendió por ser tan condescendiente con sus hijos, por malcriarlos tanto. Entonces el propósito de ella, después de que San Pedro la convirtiera en una bola de fuego, era espantar a los hombres de mala voluntad, a los borrachos, a los que abandonan sus hogares, a los hombres infieles, a los jugadores, los hombres malos, por decirlo así. Entonces, si ven que estas divinidades también se imponen como una especie de ley y castigan y protegen y regulan la conducta de los hombres. Entonces al niño se le dice pilas comportarse mal porque si no se lo lleva a la candileja. Y el niño por ese miedo, porque el miedo funciona de alguna forma para condicionar a los seres humanos, a través de este miedo a la candileja muchas personas prefieren corregir o reprimir su conducta. Ahora, la mula errada. La historia de la mula errada nos habla sobre un señor que se llamaba Don Álvaro. Esta leyenda sí es propia de Bogotá. Se dice que Don Álvaro le gustaba mucho ir a beber, a comer y a jugar por allá en un lugar de la ciudad. Y la mulita, esta mula, siempre iba a esperarlo cuando terminaba de beber y de fumar. Y de tomar, mejor dicho, de darse una vida de lujuria. Entonces esta mulita siempre iba a recogerlo hasta que Don Álvaro murió. Entonces se cuenta que se la vio errada, se la vio errar por Bogotá, así que siempre veían esa mula sola y que una vez falleció, igual seguía apareciendo la mulita. ¿Sí? Esta es una historia de un animal, pero este sí es más fantasmagórica, no tiene como una connotación de orden social, sino que es un espectro, un fantasma que fue popular en Bogotá. Esta historia de las brujas de Búrgama me pareció muy interesante, no la había escuchado, por eso quise compartirla con ustedes. Bueno, cuenta esta leyenda que en el pueblo de San Juan de Crisóstomos, sí, San Juan de Crisóstomos de la Loma, antes conocido como Búrgama, ¿sí? En este pueblo vivían las señoras María Antonia Mandona, María Pérez, María de Mora, María del Carmen y Leonelda Hernández, ¿sí? O sea, esta es una leyenda que sí está combinada con la historia y tiene que ver más con un carácter de justicia. Entonces pónganle cuidado a lo que pasa en esta leyenda. Fueron acusadas de brujería y sometidas por el proceso de la Inquisición en el siglo XVII, ¿sí? Eran conocidas como las brujas de Búrgama y vivían en el monte cerca al pueblo, donde se dedicaban a curar enfermos y enamorados, ¿sí? Se supone que se les decía por eso brujas, porque trabajaban con las plantas medicinales. Ustedes saben que el mote de bruja tiene que ver con la mujer que sabe, porque ustedes saben que esta cultura es demasiado machista, entonces se supone que la mujer no debe manejar el conocimiento. Entonces las mujeres que sabían de botánica enseguida eran catalogadas de hechiceras o de brujas. Se les acusó de tener pactos con el diablo y que querían convertir la localidad en una gran laguna para hacer del párroco un caimán, y a los habitantes los querían convertir supuestamente en sapos, ¿sí? Fueron liberadas, menos mal, la gente del pueblo logró que se les absolviera de esta acusación, porque eran personas muy buenas, ayudaban mucho a la gente, entonces eran muy queridas y se les absolvió. Y luego se le conoció ese lugar donde ellas vivían como el Cerro de la Horca. Eran defensoras de los pueblos indígenas
y eran como unas especies de curanderas, de chamanas. Pero obviamente la Inquisición las acusó de brujería y casi las mata. Es una leyenda histórica. ¿Listo? Tiene que ver. Esta, si se dan cuenta, tiene ese contraste de lo que veníamos leyendo de la Inquisición, de la conquista, de esa idea de imponer la religión a la fuerza sobre los pueblos indígenas. Al parecer, las brujas de Búrgama eran unas mujeres indígenas.